es la ciencia técnica que se encarga de generar información para la toma de decisiones económicas. Es por eso que hoy hablaremos acerca de las sociedades mercantiles. Vamos a ver de qué se trata este tema. En esta ocasión nos acompaña el maestro Eleazar Ventura Saldaña, que es máster en impuestos, máster en finanzas y actualmente estudia un doctorado en administración y políticas públicas. Una sociedad es un conjunto, es una asociación, una conjunción de personas que buscan un fin, ganancias, y bueno, ese es lo que podríamos decir en términos generales y además reconocida por la Ley General de Sociedades Mercantiles en México. Hay diferentes tipos de sociedades mercantiles. El maestro nos explicará un poco sobre este tema. La ley contempla 7 figuras de sociedades más la asociación en participación, que esta última, diríamos, está ahí incluida, pero propiamente no es una figura jurídica, es más una forma de conjuntarse las personas para participar y hacer un negocio donde les deje utilidades a quienes se conjuntan. Los tipos de sociedades existentes son en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónima y cooperativa. Pero ¿cómo saber dónde entra cada persona o cada grupo? Depende de los intereses y el nivel de responsabilidad que las personas quieran o deseen tener. Esa es básicamente la diferencia sustancial de cada sociedad. Pero pues se promueven el uso de las figuras sociales, unas más que otras son más comunes. Más común es usar la figura de sociedad anónima por muchos años. Hoy en día, por ejemplo, se ha promovido entre los emprendedores de negocios la sociedad de acciones simplificadas. Esta figura es una novedad en tanto que para constituirla solamente se ocupa de una persona. Es unipersonal, lo que en otros países ya se viene manejando desde hace rato. Apenas en México pues se le ha dado un fuerte impulso como para decir a los emprendedores: hey, no te limites porque no encuentras otra persona que se asocie contigo. Tú solito puedes formar y conjuntar una sociedad de acciones simplificadas. El papel que tiene la contabilidad en las sociedades mercantiles es realmente importante. Para personalizar cualquier negocio se requiere volverlo una sociedad mercantil. A través de ella se le da elementos a los socios para toma de decisiones. De inicio se dice que a través de la contabilidad se determinan los resultados que se generan en un periodo, un mes, un año, y entonces en función de ello los socios van tomando decisiones. Permanecen en la sociedad, le ponen más recursos, también piensan sobre la composición del capital. En un momento dado piensan en posibilidades de adquirir contratos, compromisos, deudas, y bueno, eso es fundamental para la toma de decisiones. Primero es que después de que las personas pasan por esta vida, las sociedades puede dársele larga vida, mucha más larga, 50, 100 años, y aún así renovar ese periodo de vida. Esa es una. También otra es que a través de la figura de sociedades se pueden conjuntar recursos. No es lo mismo una sola persona con sus propias capacidades, que a lo mejor son limitadas para emprender un negocio, hacer un negocio, que la suma de recursos de dos más personas. Esto es personas físicas empresarias o también la posibilidad de conjuntar sociedades que también puedan poner capital. Entonces esa sería la segunda. Y una tercera muy importante hoy en día, la seguridad, ¿verdad? En cuanto a que se pierde la identificación de la persona física empresaria, ya toma en su lugar pues esa figura de sociedad que se emplea. Todo tiene un proceso. En este momento, el maestro nos explicará cuáles son algunos de los requisitos para volverse una sociedad mercantil. Primero, tener en un momento dado un monto de dinero que aportar. Es fundamental porque las sociedades mercantiles pues, es dinero, y si se conjuntan esfuerzos es dinero justamente para hacer un negocio.
Segundo, pues hacer un contrato de asociación o de conjunción de personas, que insisto es la más promovida por el ámbito de emprendedurismo que se está adoptando en el país, una política pública, y entonces hay que hacer esa situación de conjunción de recursos, protocolizar el documento con fe pública, registro a través de Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, registro en el Registro Público de Comercio, y bueno, una serie más de requisitos mínimos que en un momento dado ayuda el notario orientando a quienes en un momento dado quieren conjuntarse con otras personas en una sociedad. En esta materia, además de conocimientos, se generan habilidades. Esto para que los ahora alumnos tengan éxito en su vida profesional. Son gente que va a trabajar en una empresa. Estamos hablando de contadores, administradores, de negocios internacionales. Entonces, para ellos es fundamental conocer en esta área de su actividad profesional. Entonces, de inicio saben cómo dar apertura contablemente y jurídicamente a una sociedad y continuar posterior con la aplicación en la operación. También aprenden a escoger o a elegir en función de qué nivel de responsabilidad desean tener los asociados. En un momento dado pueden orientar, ¿verdad?, qué tipo de sociedad es que les favorece o pueden en un momento adoptar como figura económica en adelante a trabajar. La importancia de estar informado acerca de este tema es muy importante, sobre todo si quieres emprender o estás a punto de. Mi nombre es Lorena López y síguenos aquí en Gente Univa. El día de hoy nos acompaña el doctorante Jorge Mora Moreno, quien actualmente está estudiando el doctorado en Administración en Ciencias Políticas. Cuando las personas quieren adquirir algún objeto de valor o vender algo, deben estipularlo para no tener algún conflicto. Es por eso que ahora veremos qué son los contratos civiles. Esta materia básicamente tiene como base, ya con anterioridad, un poco la teoría de lo que es el derecho civil. Los propios alumnos con anterioridad llevan las bases de lo que es el derecho civil, derecho procesal civil, teoría general de las obligaciones, y es básicamente una continuación de teoría general de las obligaciones. Pero en sí, ¿a qué se refieren los contratos civiles? Son acuerdos de dos o más personas que se realizan para crear o transmitir derechos y obligaciones. De hecho, los actos jurídicos que realizamos en la vida cotidiana en un 90% constituyen contratos civiles. De manera directa o indirecta, nosotros incluso al hacer una compraventa de cualquier bien, al realizar una renta de algún inmueble, al tomar prestado un vehículo, etcétera, estamos hablando precisamente de que en esos actos jurídicos que se les conocen como contratos civiles, pues se realizan como tal acuerdos entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. De ellos emanan muchos derechos y muchas obligaciones. Ya vimos lo que son los contratos civiles, pero al realizar algún movimiento de compraventa o negocio, ¿debemos hacer algún contrato civil? Partiendo de la base de que, como ya le mencioné, un porcentaje alto de nuestros actos jurídicos se realizan contratos civiles, es muy importante realizarlos en cualquier acto jurídico porque ello trae como consecuencia jurídica, o puede traer como consecuencia jurídica, como ya lo mencioné, la creación de derechos y obligaciones.
Entonces, en el momento en que una de las partes contratantes pueda llegar a realizar o pueda llegar a efectuar un incumplimiento del mismo, tenemos como base o tenemos como prueba propiamente documental ese contrato previamente elaborado, donde ya se estipularon cómo se denominan las partes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, donde queda plasmado el consentimiento, el objeto, en algunos casos el protocolo, la solemnidad, requisitos tanto de validez, elementos esenciales, y por eso es importante propiamente celebrarlos. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando existe una controversia entre las partes, nos sirven como prueba irrefutable para precisamente resolverla. Ahora veremos qué tipo de persona puede ayudarnos a especificar un contrato. Desde luego considero que los abogados. Básicamente los abogados son los que tienen una preparación, insisto, desde que traen las bases, tanto la teoría como la práctica, para realizarlos. Para poder llegar a esta materia, necesariamente se deben de cursar otras, como ya lo mencioné, como es el derecho civil, teoría general de las obligaciones, y precisamente analizando este entorno para llegar a esta conclusión de los contratos, sin duda el profesionista que debe de realizarlos es un abogado. ¿Y cuál es la razón por la que esta materia esté incluida en el plan de estudios de la licenciatura? Bueno, considero que es muy importante porque es precisamente donde los alumnos ponen en práctica la teoría adquirida en materias anteriores. Insisto, partiendo de la base que nuestro haber cotidiano en un 90% los actos jurídicos son contratos, entonces tiene una relevancia muy importante porque el alumno en determinado momento puede desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, cierta solución a los conflictos que se van suscitando en relación a la interpretación de los contratos civiles. Y es donde ellos llegan a poner en práctica esos conceptos y precisamente adquieren las herramientas para la solución de las controversias que puedan suscitarse de los mismos. ¿Cuáles son algunas de las habilidades que los alumnos llegan a desarrollar durante esta materia? Básicamente, como lo acabo de mencionar, aprenden a solucionar conflictos. Si no existieran conflictos en nuestra sociedad que emanan precisamente del incumplimiento de los contratos, pues no habría controversias. Sin embargo, debido a muchos factores, sí llegan a darse un alto grado de incumplimiento de los contratos. Entonces, básicamente es solución de controversias, asertividad en determinado momento para aplicar la legislación procesal y la legislación sustantiva de los códigos, que ellos puedan identificar el caso concreto y lo puedan precisamente aplicar a una legislación ya previamente establecida y que le den solución básicamente a los mismos. Ya vimos la elaboración de un contrato, así que ya sabes qué hacer y con quién acudir para la elaboración de este y así no tengas ningún problema en tus planes futuros. Yo soy Paola Flores y nos vemos en la próxima. Hola, me llamo Anita Beatriz Hernández Cabrera, soy licenciada en Derecho por esta universidad y cuento con una maestría en Derecho Corporativo por la misma universidad. Los niños, niñas y adolescentes también son parte de nuestra sociedad, por lo tanto debemos respetarlos y hacer valer sus derechos. Pero primero conozcamos cómo es que estos nacieron. Los infantes y los adolescentes desde un inicio, desde que nacen, obviamente tienen los mismos derechos que cualquier ser humano. El problema es que nosotros los adultos no los reconocemos y es por eso que se crea lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Después de esto, los países que quisieron adoptar la convención antes mencionada la fueron ratificando. México la ratifica hasta el 21 de septiembre de 1990. De ahí se empiezan a desprender, obviamente, las leyes que regulan esta materia. Como todo derecho, debe haber un documento que lo respalde. Conozcamos cuáles son estos. Claro que sí, como lo mencioné, la Convención sobre los Derechos del Niño se puede descargar desde la página de la UNICEF. Igual en nuestro país, a través de la página del Congreso de la Unión, podemos encontrar
lo que es tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentran los derechos que toda persona tiene, y de igual forma la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya en los congresos de cada estado obviamente se encuentra la ley respectiva respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los códigos familiares o los códigos civiles en aquellos estados donde no ha habido alguna reforma en este tema. Será importante que los niños conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones. Veamos lo que la maestra Ana Beatriz nos contestó ante esto. Claro que sí, esto los hace partícipes dentro de las políticas públicas en un estado. Anteriormente solamente se creía que eran entes de protección y ahora no. Ahora se les da la oportunidad de ser escuchados, o el Estado debe de garantizar esa escucha activa. ¿Para qué? Para que ellos tomen obviamente también decisiones. Es un sector muy importante. La ley debe castigar todos los derechos que sean violados. Y por supuesto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes no deben de ser la excepción. Claro que sí, dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran sanciones, pero aparte en cada legislatura o en cada estado, mejor dicho, se contemplan dentro de los códigos penales o familiares, obviamente aquellas sanciones a las cuales será sujeto el individuo que infrinja alguno de esos derechos. ¿Habrá un país que esté más desarrollado en la prevención delictiva de los derechos de los niños? No existe un país como tal, pero sí existe lo que es el bloque que forma la Unión Europea. Todos los países que forman este bloque obviamente le han apostado que su desarrollo debe de ser enfocado, aparte del desarrollo regional, obviamente a implementar acciones que tengan que ver con la infancia y la adolescencia. Como en todas las materias, los alumnos desarrollan habilidades que les ayudan en su vida profesional. Por supuesto, esta no puede ser la excepción. Veamos qué habilidades van a desarrollar a lo largo de este tema. Actualmente UNIVA no tiene una materia que englobe lo que son los derechos de la infancia y de la adolescencia, pero obviamente en varias de las materias que se imparten en la licenciatura de Derecho se ven por separado. Si vamos a Derecho Familiar, pues obviamente ahí veremos algunos de los temas como la pensión alimenticia y así, y los alumnos obviamente en su momento practican respecto del tema, cómo poder obtener una pensión, cómo demandar, a quién demandar. Y obviamente si vamos al derecho penal, pues ahí se encontrarán todos aquellos delitos a los cuales pueden ser sujetos tanto los infantes como los adolescentes y la forma de defensa de ellos. La maestra nos cuenta cómo es que en México se respetan estos derechos y cómo es que se busca desarrollar a los niños, niñas y adolescentes. Sería únicamente el tema de que en México se le está apostando a lo que es proteger y obviamente escuchar a niñas, niños y adolescentes. Para esto, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se crea o se implementa lo que es un sistema de protección integral para los mismos. Este sistema obviamente se encuentra a nivel nacional, después baja a cada estado y después a cada municipio. En los IPINAS, que es la forma abreviada de estos sistemas, obviamente se busca el escuchar, el que niñas, niños y adolescentes se acerquen para poder atender sus necesidades. Los ayuda obviamente a integrarse a esa escucha activa. Es importante que se valoren todos los derechos para que así haya una armonía en la sociedad. Y por supuesto no debemos olvidar a los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Montserrat Cisneros y esto es Gente Unida.
área encargada del desarrollo, funcionamiento y efectividad de las relaciones humanas dentro de una organización en las empresas se le conoce como desarrollo organizacional y humano, que es un papel muy importante pero poco conocido que tienen las organizaciones. Vamos a ver de qué trata. Mi nombre es Carla Alejandra Sánchez Cano, licenciada en soy Ciencias y Técnicas de la Comunicación y máster en Comunicación por Desarrollo Viva la Piedad, Organizacional y Humano, y nos acompaña el día por de hoy terminar para hablar una del tema maestría en homónimo a Desarrollo su maestría. Organizacional Vamos a Humano verlo. aquí en Viva la Piedad. ¿Qué es el desarrollo organizacional y humano? Es interesante la pregunta porque no pudiese haber una definición por completo, ¿no? Algo que tiene el desarrollo organizacional y humano es que le permite a la persona poder tener su propio significado. Porque es esa parte de sensibilización, esa parte humana, esa parte social, esa parte corporativa. Entonces creo que cada persona podría definir qué es desarrollo organizacional y humano. Sin embargo, también es interesante mencionar que, como el nombre lo dice, el desarrollo organizacional, el proyecto como empresa, su evolución y sobre todo en estos tiempos tan globalizados, donde nos encontramos con muchísima competitividad, donde tenemos que estar constantemente en cambios y que a veces el mismo ritmo de la empresa, en ese mismo proceso se va enfrascando y entonces estamos resistentes a ese cambio, pues ahí es donde viene el desarrollo organizacional. ¿Cómo seguirnos desarrollando, cómo no parar, cómo seguir creciendo como empresa para tener resultados humanos, que nuestro capital humano siga fortalecido, pero al mismo tiempo también, como toda empresa, pues tener resultados económicos. Entonces, el desarrollo organizacional es como esa guía, eso que te permite seguir avanzando, seguir evolucionando para que no haya un tropiezo, sino que tu capital humano, tu capital económico, todos los procesos, todo lo que engloba a la institución corporativa, pues tenga un desenvolvimiento correcto y pueda estar en eso que llamamos innovación, en eso que llamamos creatividad o en eso que llamamos una vida laboral. Es importante que dentro de una empresa exista alguien que ayude a adaptarse al cambio a los trabajadores y miembros de la organización. A continuación conoceremos las características más importantes del desarrollo organizacional y humano. Tiene tantas características porque cuando hablamos de desarrollo humano hablamos precisamente de esa parte humana de la institución, ¿no? De esa parte y de ese crecimiento constante. Entonces, sus características pueden ser infinitas. Sin embargo, es trabajar bajo los procesos, bajo la observación, bajo el constante cambio y prepararnos contra el cambio, ¿no? Pero sobre todo también en esa parte de reeducación en las empresas, ¿no? Es una de las características, una de las fortalezas del desarrollo organizacional y humano, es que podamos ver a la empresa no solamente como una institución corporativa, sino como una institución también educativa, porque va reeducando sus procesos, porque va reeducando a la gente que labora dentro de ella. Entonces, estas características se van sumando a la hora de poder hacer procesos que tengan todo el proceso de calidad para entrar en la competitividad, en la innovación que todo el mundo nos requiere y poder estar fuertes e integrados dentro de estos procesos. Entonces, característica fundamental pues es el poder trabajar en equipo, el poder trabajar bajo un ambiente laboral sano y que todos como engranes vayan funcionando para hacer fuerza frente a los mercados. Todas estas características son importantes para llevar a cabo un buen desarrollo organizacional. Sin embargo, también deben tomarse en cuenta para llevar a cabo una buena intervención en una empresa. Un proceso de intervención es también de acuerdo a la cabeza que dirige el proceso, ¿no? Hay personas que pueden tener un liderazgo mucho más observador, analítico, y hay personas que pueden tener un liderazgo un poquito más abierto a las cuestiones creativas. Entonces, cuando intervenimos en una empresa, lo principal es poder ver y reaccionar. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más profundo de poder decir intervención es como los médicos, ¿no? Al final de cuentas, el DOIsta funciona como el médico de la empresa. Vamos, revisamos, analizamos, checamos, vemos en qué puntos estamos débiles, cuáles pudieran convertirse en fortalezas, qué oportunidades tenemos y en base a eso poder trabajar para mejorar la salud de toda empresa.
Entonces, una intervención es llegar, analizar, observar detalladamente para entonces poder proponer y poder tener los cambios que la empresa requiere o que la empresa tiene ganas, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan dentro de esta maestría? Desarrolla la habilidad de su propio nombre, esa parte humanista, ¿no? Esa parte humana. ¿Por qué? Porque el DOIsta se enfoca también mucho en poder ser parte del crecimiento del capital humano. Todas las empresas trabajan con maquinaria, con procesos, pero estas son manejadas y estos procesos son llevados a cabo por esa parte humana de la empresa. Entonces, algo que desarrolla el que estudia desarrollo organizacional y humano es precisamente tener esa habilidad social, tener esa facilidad humana para entender el comportamiento y en base a eso tener estrategias que fortalezcan el desarrollo de los procesos mediante las personas que colaboran dentro de la empresa. Es importante que cualquier profesionista, independientemente de su área de trabajo, esté capacitado para llevar a cabo un buen desarrollo organizacional y humano. Yo creo que todas las cabezas directivas, que independientemente de la profesión que realices, todo el mundo debiera tener una capacitación en desarrollo organizacional humano, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite estar en una parte sensible y no podemos negar que para que la empresa sea de calidad necesita tener gente con una calidad de vida, que tenga ganas de ir a trabajar, que tenga ganas de crecer con la empresa, para que entonces puedan realmente cumplir los objetivos. Entonces, eso te permite el desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, todo el mundo debería tener una capacitación en estos temas que ya no son una área de necesidad de la empresa, sino una área de oportunidad creciente de mejora para seguir, y para todas las empresas buscan siempre tener un distintivo, ¿no? Entonces, toda empresa que tenga puntos claves de desarrollo organizacional y humano siempre va a estar en la mejor distinción, porque precisamente enriquece esa oportunidad de trabajo con la parte esencial de toda empresa, que es su capital humano. El desarrollo organizacional y humano es más que una especialidad y una maestría. Te ayuda en muchos ámbitos de tu vida. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y nos vemos en la próxima cápsula. Mi nombre es Sandra Soto Rodríguez, soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, maestría en Desarrollo Organizacional y Humano y candidata a doctora en Educación. Para un comunicólogo es importante conocer a las sociedades y su cultura, así que el día de hoy vamos a descubrir el porqué. Así que para iniciar, vamos a ver a qué se refiere el término estudios culturales y comunicación. Se refiere a reconocer los fundamentos de la comunicación en sus distintas disciplinas, ya sea el contexto o cualquier otro tipo de ciencia. Cada maestro imparte de distinta manera esta materia, así que vamos a conocer cómo la maestra Sandy Soto le da el enfoque a esta. El enfoque de esta materia es teórico y que se analice la perspectiva sociocultural que permitan orientar al alumno en el ejercicio profesional para que sepa encaminar la información hacia los medios de comunicación. Vamos a conocer la definición de cultura de la maestra Sandra. La cultura abarca las distintas formas de expresión de un grupo social o un individuo, ya sea por costumbres, tradiciones, normas, por mencionarte algunas. Ya conocimos qué es la cultura y el enfoque que la maestra le da a esta materia. Pero ¿en qué momento se fusionan el estudio de la cultura y la comunicación? ¿Cómo se fusionan? En el momento que yo como comunicólogo conozco mi sociedad, conozco distintas culturas, y al momento de realizar alguna actividad que se enfoque con los medios, utilizo la investigación primero, conocer, posteriormente la redacción, dar unas ligeros escritos para hasta determinar que sea la información más correcta, y aparte de correcta, que se pueda entender hacia la sociedad. O sea, que ya ese proceso de comunicación como en la emisor, receptor, y exista esa
de codificación, porque puedo yo dar una información, pero si no tengo el lenguaje adecuado, independientemente si es cultura, tengo que buscar un lenguaje claro y preciso para que el público o la audiencia lo conozca en cualquier tipo de medio que esta persona lo busque. Para que los mensajes transmitidos por comunicólogos lleguen a la sociedad, es importante llevar a cabo el sistema de masas. Así que vamos a ver de qué se trata. ¿En qué consiste? Bueno, el sistema de comunicación de masas debe ser un sistema planificado, abarca muchísima información, una gran gama, muy especializada, va marcado con una ideología, dependiendo del contexto donde se encuentre. Entonces, de esa manera se va trabajando de acuerdo al grupo o al lugar donde nos encontremos. Los estudios culturales abarcan distintas ramas. Veamos cuáles son. Pues existen varias, la verdad. Pueden ser educativas, también psicológicas, sociales, políticas, de derecho, por mencionarte algunas. ¿Qué son y para qué sirven los medios masivos? Los medios masivos pues nos sirven, lo mencioné en un momento con los sistemas de comunicación, pero aquí ya va marcando una ideología. Si yo lo quiero transmitir, enseñar, comunicar, expresar, o sea, de acuerdo a ese tipo de especialización, es más especializado, porque ya tengo que dirigirme a un solo, puede ser audiencia. Entonces, de acuerdo a mi audiencia, yo voy a utilizar el tipo de información para presentar. Si es de una revista o periódico, televisión, radio, prensa, y ahorita la prensa escrita abarca no solamente un periódico, sino también las redes sociales. Entonces, buscar ese mecanismo que la población pueda entender el mensaje. El desarrollo de los alumnos durante esta materia es muy notoria, así que conozcamos cuáles son las habilidades que desarrollan. Pues mira, ahorita por ejemplo que lo estamos llevando a cabo como inicio de la materia, es mucho de reflexionar. Hay teoría primero para que conozcan lo que es la cultura, los conceptos o la cultura como un objeto de estudio, desde autores, por ejemplo, John Thompson, como define la cultura. Clifford también está dentro del mismo programa y van explicando detalle a detalle en qué se relaciona la cultura, no solamente con la comunicación, sino como lo mencionaste ahorita, en distintas áreas que puede desempeñarse, porque finalmente un comunicólogo tiene que tener, ahora sí como la misma materia, una cultura general para poder hablar del tema. No podemos llegar así nada más, y más que nada el comunicólogo en este tipo de materias tiene que buscar mensajes de sensibilización, realizar un cambio social, ¿sí? Un cambio social que me permita a mí como estudiante poder transmitir un mensaje donde la población se haga más consciente, ya sea de no tirar basura, de adquirir valores porque se están perdiendo, o sea, todo ese tipo de temas que se están perdiendo en la sociedad. El comunicólogo debe de entrar con distintas herramientas de los sistemas de comunicación para poder ir bombardeando poco a poco, pero utilizando el contexto, como lo mencionaba en el sistema de masas, la ideología. De acuerdo a la ideología, de acuerdo a si voy a transmitir, enseñar o comunicar, tener muy preciso y saber también a qué tipo de público voy dirigido para utilizar un lenguaje convincente y adecuado. Los comunicólogos deben entender la sociedad y sus culturas, para que así, al enviar un mensaje, este sea entendido. Mi nombre es Montserrat Cisneros y nos vemos en la próxima. En la actualidad, el diseño es parte fundamental de nuestro mundo.
Esto gracias a que nos hemos convertido en personas muy visuales. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de los procesos del diseño. En esta ocasión nos acompaña el maestro Fernando Pérez Rodríguez, que es máster en Desarrollo Organizacional y Humano. Bueno, el diseño es una palabra creo que muy extensa, pero bueno, partiendo de algo, el mundo tiene problemas, los problemas acarrean necesidades, y cómo se soluciona una necesidad, pues dándole diseño a algo, ¿no?, que se ocupe. Oye, tengo necesidad de comer, pues se diseña una mesa para que puedas poner tus alimentos. Entonces, yo lo definiría como el proceso final de algo, que como objetivo tiene darle solución de una manera creativa a largo plazo a una necesidad. Así lo definiría, el proceso final de poder comunicar algo de una manera gráfica. El diseño no consta nada más de ver qué es lo que se le ocurre al profesional a la hora de estarlo realizando. Es por eso que los procesos son sumamente importantes para esta tarea. Cada quien tenemos diferentes maneras de apreciar un problema y de buscarle la solución. Lo que se trata en una de las asignaturas que se está impartiendo es poder enseñar a los alumnos a que tengan su propia metodología para poder crear, para poder pulir, mejor dicho, todo ese proceso mental que los conlleva a crear, ahora sí, ¿no?, un resultado final, que en este caso sería una composición gráfica que pueda cumplir con el objetivo principal, ¿no? Por lo general no tenemos una mecánica ya establecida, pero hay mecánicas que los expertos ya la ponen como lo ideal, ¿no?, como la creación de un brief. Un brief que te da, que es un simple cuestionario, pero que es tan simple que a la vez es tan poderoso que te dice todo, ¿no? Yo para poder llegar a los chavos ocupo tener esto y esto y esto. Entonces tú consideras todas las respuestas para crear tu composición gráfica de una manera más certera. Si bien no hay un manual tal cual llamado Procesos para realizar un diseño, sí existe un orden para realizar toda esta clase de tareas. Tener un brief, entrevistarte con el cliente, tener un acercamiento en donde pueda uno comprender realmente qué es lo que el cliente quiere transmitirle al usuario final. Una vez que ya se tiene las respuestas, trabajar, ahora sí no, aquí es donde vienen las diferentes discrepancias. Hay quienes dicen, yo empiezo a bocetar, que es el siguiente paso. De ahí lo que procede es empezar a pulir esos bocetos y poderlos ya plasmar en algo ya real. Si no podemos pulir o no tenemos esa fase creativa, que es también algo muy importante, posiblemente vamos a caer en algo bastante simple, que lo simple no es malo, pero que posiblemente eso que hiciste no llene a tu cliente. Para tomar esta materia se requieren conocimientos previos. Veamos cuáles son. El uso de algún software de aplicación que tenga que ver con creación de gráficos vectoriales, como Illustrator o Corel, de edición de fotografía, posiblemente, y no está mal que llegaran, porque a veces llega a suceder que hay necesidad de crear una revista, entonces ya diseño editorial o diseño web. Entonces creo que el proceso de la materia, mientras más bagaje de conocimientos tengas respecto a herramientas digitales, sobre todo digitales, porque es la era que estamos viviendo ahorita, son bienvenidas. Aquellas personas que no tienen o que no cuentan con esos conocimientos, sí les cuesta un poquito más trabajo, pero no quiere decir que no puedan sobresalir. Por el grado de lo que uno va a hacer durante toda su vida profesional. Como estamos hablando de proyectos gráficos, en la carrera de diseño gráfico, pues vas a hacer proyectos gráficos toda la vida. El mal enfoque que se le pueda dar o la mala capacitación que le puedas dar al alumno en cuanto a que mira, hay que seguir esta metodología. El alumno no conoce o poco conoce de llevar una línea, ¿no?, de trabajo. Sí tienen a veces las habilidades, pero las tienen, ahora sí, no las tienen bien ordenadas. ¿Qué se enseña? Porque es importante. Bueno, se enseña a que seas ordenado. Fíjate, bueno, antes de empezar a dibujar, tengo que saber qué es lo que quiere mi cliente, si no, para qué dibujo o para qué boceto. Una vez que ya sabes lo que quiere tu cliente, empieza a bocetar, empieza a ver técnicas de cómo presentarle, ahora sí, no, lo que tú bocetaste en algo ya más formal,
cómo formalizar documentos, algo que también les falta mucho a los alumnos, que es, oye, yo voy a presentar este proyecto, bueno, que tenga la mejor presentación, porque no es lo que vende también. Llegas con hojas todas arrugadas, ay, mira, aquí está, ay, qué onda. Las habilidades, bueno, una sería habilidades de investigación, podría ser, creo que es algo que se pretende. Negociación, creo que una de las partes o parte del proyecto es que se entrevisten con clientes que de preferencia no sean familiares, porque lo familiar a veces se queda muy corto, en cambio cuando ya es una persona ajena, pues tus habilidades tanto para presentarte como para negociar, pues ya es como otro nivel, ¿no? Algo más serio, algo a lo que te vas a enfrentar allá afuera, francamente. Apreciación estética no tanto, pero posiblemente sí en detallar ciertas cosas. Habilidades genéricas, pues mejorando un poquito las buenas prácticas del uso del software, la buena redacción de preguntas, porque eso es importante, y sobre todo la práctica, ¿no? Creo que hemos practicado en 3 proyectos que se están desarrollando, cada alumno ha hecho 3 proyectos en donde ha hecho el mismo proceso, entonces vas practicando. La competitividad en el campo laboral es impresionante. Es por eso que durante la estadía en la universidad, el alumno UNIVA adquiere ciertas habilidades. Mi nombre es Lorena López y síguenos aquí en Gente Unida. Vivimos en una era donde existe demasiada información, que el problema es distinguir entre qué nos puede ayudar y qué no. El día de hoy nos acompaña el maestro Marco Antonio Fernández Verástegui, quien es máster en comunicación corporativa, y él nos hablará hoy de publicidad para redes. Veamos. La publicidad para redes, pues es el vender ahora algún producto o servicio a través de alguna plataforma en línea, ya sea, llámelo Facebook, WhatsApp, Instagram. Eso es lo más conocido o lo que se maneja en la actualidad, esas plataformas, pero puede ser tu página web, donde vendas, como te digo, un producto o un servicio. La publicidad para redes va a ser la clave para tener cualquier impacto en nuestra era digital, así que el primer paso es entender qué es la publicidad para redes. Veamos algunas de las grandes ventajas que se obtienen en este tipo de publicidad. Pues mira, ventajas es publicidad a bajo costo. Si tú llegas a armar algo pues interesante, puedes obtener muchos beneficios sin invertirle nada. ¿Sí? Una buena publicación te puede hacer pues, que llegues muy lejos. ¿Qué otro beneficio? Que tú estás, por ejemplo, en Facebook, puedes destinar tu mercado meta, puedes acortarlo a donde tú quieres publicitarte, porque pones variables con gente, por ejemplo, de 15 a 18 años, y va directamente tu producto dirigido. Lo puedes hacer como pues, mundial o por regiones. Entonces es una de las grandes ventajas. Otra gran ventaja es que estás a la vanguardia en la tecnología. Eso sería como lo más importante de la publicidad en las redes, ¿no? Que la gente está ahí, simplemente tú tienes que llegar. A comparación de los medios tradicionales, que pues ya pues las nuevas generaciones están dejando de lado, ¿sí? Entonces tú tienes que ir como segmentando tu mercado para saber a dónde vas a enfocarte y a dónde vas a mandar y dirigir toda la publicidad, sea con lo tradicional o a las redes, ¿no? Que es lo más nuevo, que esa es una de las grandes ventajas. Una de las grandes ventajas de esta es que podemos escuchar a nuestra audiencia. Pueden interactuar de forma directa en alguna publicación o en algún anuncio, y de esta forma sabemos que nuestro mensaje llegó de forma correcta. Veamos cuál fue el principal factor que trajo a las redes la publicidad. Pues la cercanía con el consumidor final, ¿sí? Se dieron cuenta que, como dije, está ahí la gente, está conectado. La gran mayoría de jóvenes, de adultos, ya está conectado a través de un dispositivo móvil, una tableta, la computadora. Ahí estamos. Al final de cuentas pasamos mucho tiempo en las redes. Eso hizo que la gente o los publicistas
se dieran cuenta que había que detonar ese mercado, ¿okay? Y fue gracias a eso que llegaron la publicidad a las redes. En el pasado hubiéramos tenido que esperar semanas o meses para entender que nuestro mensaje habría resonado. Hoy en día es cuestión de minutos. La publicidad aún no queda obsoleta, todavía tenemos medios tradicionales, que es los medios tradicionales, radio, cine, televisión, espectaculares, medios impresos, el perifoneo y las redes sociales. Actualmente se hacen como complementos, tú armas como paquetes para que te complementes, publicitarte en redes sociales, publicitarte en radio, publicitarte en televisión, para tener un mayor impacto y un mayor alcance. Entonces no ha quedado obsoleto por el momento nada. Lo único que ha variado, sí, es en cuanto a la parte del cuidado del medio ambiente, las formas en que te publicitas gráficamente. Por ejemplo, ya no desperdiciamos ahora papel para hacer estas cosas. Las lonas impresas o espectaculares que se ocupan es hecho con material reciclado. Entonces eso es lo que se ha venido modificando. Pero como tal, no. Por ejemplo, el volanteo que antes se hacía mucho, que en cada esquina se paraba alguien y daba volantes, eso ha ido cambiando mucho por la forma de que, sí, de que en la red social tienen mayor impacto y el papel pues está contaminando, ¿no? Estamos desperdiciando. Entonces se han ido, sí, perdiendo un poco esas cosas tradicionales y se han suplido las redes sociales. Pero veamos cuál será el futuro que le depara la publicidad en las redes. La publicidad en redes ha sido magnífica. El futuro pues es complicado porque cada vez somos más los que nos queremos publicitar en las redes, ¿no? Existe un mercado para todos, pero aquí es donde entra la parte importante, que es la parte creativa. ¿Qué queremos decirle a la gente y de qué forma se lo vamos a decir? Por ejemplo, yo puedo hacer un storytelling, que es contar una historia, como hacer un pequeño cortometraje con una historia, un inicio, un clímax y un final, y vender un producto. O podemos hacer la fotografía de producto de mi marca y hago un buen copy, un buen texto para que tenga mayor alcance. Le invierto un dinero en publicidad, que es en Facebook, pagas para tener mayor alcance. Entonces eso es lo que a futuro viene. Ahora veamos cuál es el consejo que el maestro le da a las empresas que quieren utilizar este tipo de publicidad. Las recomendaciones que yo les puedo dar a la empresa es que se acerquen con gente conocedora en el tema, ¿sí? Porque, punto número 1, saben qué publicar, ¿sí? No todos sabemos, no todos somos expertos en publicar. Para eso están los comunicólogos, que son expertos en crear mensajes, ¿sí? Entonces tenemos que tener un mensaje correcto para mi público, ¿sí? No es lo mismo decir algo para jóvenes que algo para adultos en las redes sociales, ¿ok? Tenemos que ver nuestra imagen, cuidar mucho nuestra imagen, nuestro logotipo, las fotos que subimos, hacer cosas originales. No es lo mismo agarrar una foto de internet, ponerle mi logo y subirla, porque al final de cuentas estamos haciendo plagio, ¿sí? Entonces, acercarse con la gente que sabe de redes sociales. No es costoso invertir en gente que sabe. Hay empresas que se dedican a las redes sociales y que te dan mucho. Entonces, saber cómo hacer publicidad en redes sociales es también complicado, ¿sí? Porque no es lo mismo, como les digo, subir una foto y publicar todo mi catálogo que ir haciendo una publicación por catálogo, por cada producto que yo voy teniendo. Entonces, esa es una recomendación. Cuiden mucho su imagen. Denle imagen si no tienen, ¿sí? Si por ejemplo tienes nada más el nombre de tu negocio, pues hay que hacerle una buena imagen, un diseño de imagen, un logotipo, armar como un manual, pensando a futuro. Eso es para gente que quiere trascender. Entonces, cuidar su imagen y acercarse a la gente que le puede cuidar su imagen y explotar la imagen y el producto que esté vendiendo o servicio. Debemos de tener mucho cuidado al momento de interactuar en las redes. Como nos beneficia, también nos perjudica. Por esto es necesario obtener la asesoría correcta. Puede ser que funcionen muy bien y a la vez te pueden causar mucho daño publicitariamente, ¿sí? Si nos damos cuenta ahora, las redes sociales, todos queremos, si un producto no funcionó bien,
a través de las redes sociales, tú te puedes quejar con la marca o la empresa. Entonces, si tú no le das un buen seguimiento, pues se va a ir hacia abajo, vas a tener un desprestigio completamente pues, muy grande. Entonces, hay que cuidar todo lo que decimos, todo lo que hacemos y nunca mentirle a nuestro cliente, ¿sí? No vender cosas que no hacen mi producto o mi servicio, porque al final de cuentas las redes sociales te pueden acabar. Así como les digo, son muy buenas, también son muy malas. Entonces, cuiden lo que publican en redes sociales de sus productos. Ahora ya conocemos más sobre este tema, pero si quieres saber más, síguenos en todas nuestras redes sociales como Gente Univa. Yo soy Gabriel Vázquez, hasta la próxima.